Proceso productivo de fabricación de llantas en Firestone de Costa Rica. Firestone de Costa Rica es una empresa de la corporación Bridgestone Firestone Inc., el grupo de fabricantes de hules y productos relacionados más grande del mundo. Firestone de Costa Rica inició sus operaciones en el año de 1967 y hasta la fecha es una empresa en constante crecimiento, que da empleo a más de 600 personas en los diferentes campos y etapas de la producción y comercialización de llantas y materiales para recauche. En Firestone, los procesos de calidad total son implementados en todas las actividades que realiza y el proceso productivo no es la excepción. En la actualidad, cuenta con una certificación ISO 9002 que garantiza al consumidor la calidad de todo producto fabricado en esta planta. El proceso de fabricación de llantas consta de 9 etapas claramente definidas. A continuación, daremos una explicación de cada una de ellas, pero antes haremos un recorrido por el departamento de materias primas. En este departamento se almacenan las diferentes materias primas que se utilizan en el proceso de fabricación, en el cual intervienen más de 100 diferentes tipos y los principales son: el hule, el negro de humo, el azufre, las fibras textiles o telas y cuerdas de acero. Todas las materias primas son seleccionadas de proveedores aprobados por la corporación Bridgestone Firestone y debidamente certificados. A su vez, a cada embarque de materia prima se le extrae una muestra para pruebas físicas y químicas y no es liberado para usar en el proceso productivo hasta tanto no tenga la aprobación respectiva. Departamento del Banbury. Este departamento consta de 3 secciones principales: el Banbury, el molino del Banbury y un sistema de enfriamiento de láminas. El Banbury es un mezclador de rotores donde se realiza la operación de mezclado de materias primas. Esta operación se efectúa con base a carga de materias primas, previamente pesadas según la formulación a preparar, hasta llegar al llenado de la cámara. A esta carga se le denomina batch. Operación de mezclado. Es donde los rotores de la cámara se encargan de dispensar todos los componentes para formar una sola masa semisólida homogénea. Descarga del batch. Se realiza bajo ciertos parámetros específicos, como la temperatura, para mantener el control de calidad de la mezcla. Las partes fundamentales del Banbury son: tolva de pigmentos, lugar desde el cual se cargan los pigmentos a la cámara del Banbury. Banda transportadora, equipada con una balanza para pesar todos los cauchos naturales y sintéticos. Cámara de mezcla, que consiste en 2 rotores los cuales realizan el mezclado contra las paredes de la cámara. Pistón, el cual se encarga de ejercer una presión adecuada sobre la mezcla. La compuerta, que permite descargar la mezcla cuando se han alcanzado las condiciones requeridas para la descarga: energía, temperatura, tiempo. Sistema de termopares y un graficador, para registrar la temperatura de la mezcla y controlar la energía consumida en el mezclado. Sistema de inyección de aceite, el cual se descarga directamente en la cámara de mezcla con el propósito de dispersar los materiales sólidos. En el Banbury, los hules y compuestos pueden ser sometidos a 4 operaciones diferentes que son: amasado, master batch, repasado final y mezcla directa. El Banbury trabaja por cargas o batches. Cuando el batch alcanza la energía de mezclado indicada, es descargado al molino para ser laminado antes de enviarlo al sistema de enfriamiento. Las láminas de hule son estampadas y luego pasan por una solución jabonosa y un sistema de aspersión, de donde se envía a un tren de abanicos para alcanzar una temperatura recomendada técnicamente. Luego de salir del sistema de enfriamiento, el hule es colocado en tarimas con su respectiva identificación para darle el reposo necesario. Muestras de cada batch son suministradas al laboratorio para la aprobación correspondiente antes de ser utilizadas en la línea de producción siguiente. Tubuladora.
Su objetivo fundamental es el de preparar componentes tales como rodados, la pared lateral, entre otros, así como hule para reencauche. La primera parte del departamento consiste en alimentar el hule a través de una banda transportadora hacia la tubuladora. La tubuladora es una máquina que consiste en una cámara de extrusión, dentro de la cual gira un tornillo sin fin y el cual se encarga de transportar el hule caliente desde el punto de alimentación hasta la cabeza de la misma y forzar a salir el hule a través de una matriz para darle la forma deseada. El hule sale de la tubuladora en forma de una cinta continua, la cual es llevada por una banda transportadora hasta una balanza que pesa el material por unidad de longitud. Luego pasa por una pequeña calandra donde se coloca el cojín del rodado. El cojín es una capa muy delgada que se coloca en caliente sobre el rodado, con el objetivo de aumentar la adhesión de este con el cuerpo de la llanta. Posteriormente el rodado pasa a la unidad de cementado, que consiste de un tanque agitado constantemente y que contiene el cemento que pasa por una regadera que lo distribuye sobre el rodado y unos cepillos remueven el exceso. Luego el rodado pasa a la unidad de enfriamiento con agua, en donde por medio de una gran cantidad de aspersiones se deposita agua por donde pasa el rodado. Al salir de esta unidad pasa al estampador de rodado. Se corta electrónicamente a la medida especificada, para luego ser cementado en sus extremos y lograr la máxima adhesión posible en la unión. Por último, los rodados son colocados en carros destinados específicamente para ello y se dejan en reposo hasta pasar al armado. En este punto también existen importantes controles de calidad, como largo y ancho de las bandas de rodamiento, para luego ser graficados en el control estadístico de proceso. Calandra. El calandrado consiste en recubrir los lados de la tela que se va a usar para formar el cuerpo de la llanta con una capa de hule de un espesor del orden de 1 milímetro. El propósito es dar adhesión entre capas y evitar que las fibras de una capa entren en contacto con las de otra. El hule es alimentado a la calandra por un sistema de molinos semejantes al de la tubuladora. La calandra es una máquina que consta de 3 rodillos colocados horizontalmente, uno encima del otro, con circulación interna de vapor y agua para controlar la temperatura. El hule es alimentado por una banda transportadora desde el molino alimentador y llega al rodillo superior. La tela que va a ser calandrada pasa entre el rodillo central y el inferior, de modo que el rodillo central debe tener adherido el hule a su superficie, con el objeto de que se adhiera a la tela y ésta tenga al salir de la calandra una capa uniforme de hule. Para evitar que el hule se adhiera al rodillo, es necesario controlar la temperatura de este. Cortadora e insertadores. Luego de que la tela ha sido calandrada debe cortarse, dependiendo del uso que se le vaya a dar. La tela se corta a un ancho y ángulo de corte específico de acuerdo al tamaño de la llanta. Las secciones de tela son unidas a continuación por el lado no cortado, volviendo a constituir una banda continua pero con un ángulo y ancho diferente. Al mismo tiempo que se forma esta nueva banda, la tela se va insertando. El inserto consiste en una banda de hule de ancho y espesor determinado que se coloca sobre las capas con el objeto de aumentar la adhesión y aislamiento entre una y otra. La cortadora consiste de una cuchilla cuyo ángulo de corte se puede variar a voluntad. La distancia o cantidad de tela que debe pasar entre corte y corte es ajustado de acuerdo a la medida de la capa que se está trabajando. La tela es cortada sobre una banda transportadora cuya velocidad está sincronizada con la cortadora. Luego, la tela es pasada a la sección de insertos, donde es finalmente arrollada e identificada para luego ser empleada en el departamento de armado. Cejas. La ceja de la llanta está constituida por hilos de alambre de acero recubiertos con cobre, usando hule como aislante. También se usa material de relleno, refuerzo y envoltura. La operación se inicia cuando el alambre se toma de una batería de carruchas, de las cuales se toma el número de hilos necesarios según el tamaño de la ceja a formar. Luego, el alambre es pasado por una pequeña extrusora, la cual se encarga de recubrir los hilos con un hule, quedando de esta manera aislados los hilos entre sí. También se coloca una capa de hule que envuelve a todos los hilos.
Las veces que el cuerpo de hilo se debe arrollar sobre sí mismo depende del tamaño de la ceja. Después de tener el número de vueltas necesario, se corta y el extremo cortado se prensa para evitar que la ceja se abra. A continuación, se le aplica el relleno. Esta operación se realiza en pequeñas máquinas y de forma manual se coloca el relleno, la cubierta y el refuerzo, quedando ya la ceja lista para pasar a la sección de armado. Stylastic. En este departamento se confeccionan las capas estabilizadoras de acero que se utilizan en las llantas radiales. Carruchas con alambre de acero son mantenidas en una habitación hermética bajo estrictas condiciones de humedad y temperatura, las cuales son monitoreadas continuamente por un sistema automatizado. El proceso se inicia con una matriz de alambres de acero, la cual puede variar de tamaño según las necesidades de producción. Al salir de esta matriz, el conjunto de alambres es cubierto totalmente por una capa de hule forzada a través de una extrusora. Este proceso aísla los alambres y le confiere al conjunto su capacidad de adhesión con la carcasa y la banda de rodamiento de la llanta. Posteriormente, la banda de hule y acero así obtenida es cortada en un ángulo específico, uniéndose las partes resultantes para formar así las capas estabilizadoras para las diferentes llantas producidas. Por último, son almacenadas herméticamente con sílica gel y llevadas a la sección de armado. Departamento de armado. En este departamento convergen los productos obtenidos en la tubuladora, calandra, cortadora, cejas y Stylastic. El ensamblaje de la llanta se realiza en dos etapas. La primera es una máquina que consta de un motor que acciona un eje, en cuyo extremo se encuentra un tambor abatible, el cual es intercambiable para diferentes tamaños y diseños de llantas. Sobre este eje se coloca primero el hule sellante, una o dos telas o lonas con los hilos en forma radial. Se insertan las cejas, se forma la atadura con las mismas telas. Luego viene un proceso de estichado para eliminar el aire entre las capas y la ceja. Luego se coloca en las paredes, se esticha la unión con el fin, de nuevo, de eliminar aire y se saca la carcasa del tambor y se coloca en la percha para pasar a la segunda etapa del proceso. En la segunda etapa se coloca la carcasa sobre los anillos OBF, neumáticamente se preforma la llanta. Se colocan las dos capas estabilizadoras, luego la banda de rodamiento y se esticha para eliminar el aire. Por último, se coloca en el servidor una nueva banda de rodamiento para la próxima carcasa. Todo el paquete de capas estabilizadoras se transfiere a los anillos OBF para completar el armado de la llanta. El producto obtenido se denomina llanta verde y tiene forma de barril sin fondo. En este momento, se puede decir que la llanta está terminada, faltando únicamente moldearse y vulcanizarse en la siguiente etapa. Departamento de vulcanización. Es la etapa más importante y crítica de todas. Cualquier tipo de error que se cometa en ella produce una llanta que se debe desechar, debido a que el hule vulcanizado no es reprocesable. Para llevar a cabo la vulcanización se cuenta con unas prensas especiales. Cada prensa, a excepción de la número 1, tiene dos cavidades, las cuales a la vez se dividen en dos partes, una que está fija, colocada en la parte inferior de la prensa, y otra móvil, colocada en la parte superior. Dentro de la mitad fija del molde se coloca una bolsa de hule de forma cilíndrica llamada bladder, que ayuda a la buena formación de la llanta. Para obtener una adecuada distribución del calor a través de toda la llanta, es necesario aplicarle diferentes pasos por un cierto tiempo cada uno. Al conjunto de todos los pasos que se le aplican, se denomina ciclo de vulcanización. Las prensas cuentan con programadores digitales para los ciclos de vulcanización, que regulan los diferentes pasos mediante un sistema de válvulas accionadas por aire. Los ciclos de vulcanización dependen del tipo y tamaño de llanta, así como de la prensa donde se va a realizar. En este momento, la llanta está terminada y pasa a la siguiente etapa de inspección final. Departamento de inspección final.
Luego del proceso de postinflado, la llanta vulcanizada pasa al departamento de inspección final, en donde es cuidadosamente examinada tanto externa como internamente. Las llantas defectuosas se separan para repararse o botarse según sea el caso. A las llantas buenas se les coloca un sello que indica su buen estado. En el caso de llantas radiales para pasajero y camioneta, pasan a la máquina TUO, con el fin de verificar la uniformidad de la misma. Una vez revisadas y aprobadas, se les coloca un sello de balanceo y una muestra es pasada a la máquina de rayos X. Después de los controles anteriores, las llantas son enviadas a la bodega de producto terminado para su despacho. Controles adicionales de calidad, laboratorio físico y químico y departamento de aseguramiento de la calidad. En el laboratorio se realizan todas las pruebas físicas y químicas a lule y telas, así como a otros componentes de la llanta. Entre las pruebas que se realizan están la de viscosidad, de adhesión, gravedad específica y dureza, entre otras. Todas estas pruebas se realizan en las diferentes etapas del proceso con el fin de garantizar la calidad del producto a través de su proceso productivo. El Departamento de Aseguramiento de la Calidad tiene la función de reasegurarse de la calidad de los productos que produce la planta. Este trabajo se resume de la siguiente forma: inspecciones de los diferentes productos, auditorías de calidad, revisión de reclamos, análisis de las tendencias del comportamiento del producto en servicio, análisis de secciones de llantas de la producción mensual, pruebas internas de llantas de la producción. En estas pruebas, las llantas son sometidas a cargas, velocidades y temperaturas extremas para comprobar su resistencia. El esfuerzo realizado por Firestone de Costa Rica para brindar productos de primera calidad está cimentado en la mejor tecnología y en un equipo humano que se capacita continuamente para cuidar con nuestras llantas del confort y seguridad de nuestros clientes, logrando hacer realidad nuestro eslogan: Firestone domina el camino.